Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta sesión de la Comisión Permanente que, como ustedes saben, bueno, pues habremos de abordar distintos puntos importantes. Por cierto, vamos a tener dos agendas políticas el día de hoy en esta Cámara de Diputados. Vamos a aprobar el acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que acuda el próximo lunes 26 de enero a esta Cámara de Diputados, a esta comisión permanente, conforme lo mandata la ley. Vamos a tener dos agendas, una agenda económica y la segunda agenda es la situación política de México. Recuerdan que habíamos dicho la semana pasada que el tema del tren interoceánico que querían tratar algunos grupos parlamentarios no se aprobó la semana pasada, sí se aprobó en esta. Y entonces, bueno, pues podrán abordar los grupos parlamentarios el tema en la segunda agenda, que es sobre situación política de México. Vamos a tener una ronda de iniciativas y vamos a tener dos efemérides: el Día de la Lucha contra la Depresión y del natalicio de Martin Luther King. Vamos a tener una sesión, digamos, importante el día de hoy. Quiero informarles que he solicitado una reunión y me reuniré el día de mañana a las 10 de la mañana con la presidenta del INE. Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta que el INE ha enviado a la Comisión del Ejecutivo y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales. Esto es, hicimos un análisis de las propuestas que el INE ha enviado y del decálogo que yo he presentado, y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en 8 tenemos coincidencias. El decálogo que yo reitero deben ser pues principios trascendentes para poder abordar una reforma electoral, tiene muchas coincidencias con el INE. Y voy a hacer algunas precisiones. Tenemos coincidencias sustantivas, por ejemplo, ellos están pidiendo equidad en la contienda y rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales. Y justamente en el decálogo que yo presento, en el punto 1, en el punto 4 y en el punto 9, pues estoy hablando de eso. No puede haber una cancha diferenciada, no puede haber, pues digamos, un uso de recursos públicos o de programas sociales vía amenaza de que te quiten un programa social si no votas por tal o cual partido. También pues las propuestas del INE hablan sobre la defensa del principio de proporcionalidad, que cada voto deba valer lo mismo, y yo estoy absolutamente segura de que ese debería ser uno de los temas más importantes a debatir en este Congreso mexicano. No puede haber electores de primera, de segunda o de tercera, no puede valer distinto el voto que emite un ciudadano por el PAN o por MC o por el PRI o por Morena. No puede ser así, porque todos los mexicanos pagan impuestos y todos merecen que su voto sea contado de la misma forma. Y ese punto que trae el INE, yo, como ustedes saben, lo tengo también en mi decálogo, en el número 2. También hablan ellos de la necesidad de autoridades electorales imparciales, autónomas y profesionalizadas. Y es justamente pues 2 puntos de mi decálogo que yo he mencionado. Necesitamos que la autoridad sea independiente, necesitamos que las autoridades electorales no estén sujetas a pues a instrucciones o a mandatos o amenazas de ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni en esta elección de 2027 y en ninguna otra. Ya hemos visto lo que pasa en los países en donde las instituciones electorales se deterioran, y también ellos traen en el INE el reconocimiento del riesgo que implica la infiltración del dinero ilícito y del crimen organizado en los procesos electorales, y es un tema que yo también en mi decálogo he abordado. No puede
haber elecciones en donde esté metido el crimen organizado, en donde los cárteles estén definiendo candidatos, definiendo qué campañas apoyar, financiar, para que una vez que esas campañas ganen, después esos servidores públicos no les sirvan a la gente, sino les sirvan al crimen organizado. Eso sería terrible. Si vamos a discutir una reforma electoral, tendrá que estar basada en priorizar cómo esta Cámara de Diputados, este Congreso mexicano pueda detener, pueda frenar, pueda obstaculizar las ambiciones del crimen organizado y de los cárteles. Una elección en donde haya dinero ilegal, en donde haya dinero del narco, se debe anular. Un político, un candidato que reciba dinero o ayuda de cualquier tipo del crimen organizado no merece ser un servidor público. En fin, toda vez que tenemos estas coincidencias sustantivas, me reuniré el día de mañana con la presidenta del INE. Diputado, ¿fue un error que el INE no haya buscado primero al Congreso para entregar su iniciativa o su propuesta más bien de reforma electoral y que se haya ido primero con la comisión presidencial? Bueno, en estricto sentido, cada etapa, cada tramo, digamos, tendrá su corresponsabilidad. Me refiero, si ellos decidieron hacerla en esta etapa previa, que es una etapa, digamos, en donde el Ejecutivo Federal ha dicho que iba a presentar una iniciativa, pues me parece que es una decisión que tomaron ellos, ¿no? Más allá de si es buena o mala, es una decisión ya tomada. Lo que es importante es dejarle claro a todo México y a todas las instituciones que quien define las leyes en este país es el Congreso, que quien va a resolver sobre una reforma electoral es el Congreso, son las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores. Esa etapa todavía no inicia porque en realidad no hay iniciativas, no hay una discusión ya, digamos, formal y pública. Por eso es que el decálogo de principios que yo he propuesto para esta discusión como presidenta de la Cámara de Diputados no tiene sesgo partidista, no va ni a favor ni en contra de alguna iniciativa, porque todavía no hay iniciativas. Así es que, por supuesto, yo entendiendo que cada tramo tiene su responsabilidad en lo que toca una vez que esas iniciativas se presenten de manera formal, porque yo creo que habrá varias, además de la del Ejecutivo, seguramente habrá de los partidos políticos, pues tocará a la Cámara de Diputados y al Senado de la República resolver. Por eso mi intención de reunirme con la presidenta Guadalupe Tadei para que podamos dialogar sobre esta coincidencia entre las propuestas que hace el INE y el decálogo y evidentemente, así como a esa institución, a todas las instituciones y a todos los involucrados en este tema, que si me permiten, somos los 130 millones de mexicanos, porque esta reforma va a impactar en positivo o en negativo, dependiendo de cuáles sean las decisiones que se tomen. ¿Dónde se va a reunir el día de mañana? En el INE, en las oficinas de la presidenta, 10 de la mañana. Otra pregunta, diputada presidenta. Detuvieron al rector de la Universidad de Campeche. Quisiera tener su opinión al respecto, supuestamente por drogas. Bueno, primero que nada, déjenme decir, yo rechazo tajantemente, y lo digo así, tajantemente, que haya perseguidos políticos en este país. El rector de Campeche es conocido, es pública sus expresiones. Sí, esto es una consecuencia de expresiones que no acompañan el sentir de algún político o política en este país, la consecuencia no puede ser una persecución política, porque ya lo estamos viendo en otros países. La gente tiene derecho a pensar como quiera, a fijar sus posiciones. Es obligado que haya una investigación apegada a la legalidad, que haya pruebas y que evidentemente, si esto es una persecución política, se detenga. No puede ser que
si no están de acuerdo con lo que piensas, el resultado sea de esta magnitud. No nos podemos acercar a esos países que son tachados como autoritarios. México no se lo merece. Sin embargo, Campeche no se lo merece. Parece que es el sello de Laida diferentes. Sansores. Pues a mí se me hace obligado exigir una investigación apegada a la legalidad para el rector de la Universidad de Campeche. Y si es un perseguido político, se tiene que exigir justicia y se tiene que exigir su liberación. No podemos acercarnos a los países autoritarios que hoy vemos. Están sufriendo brutales consecuencias. Además del deterioro nacional de los ciudadanos en esos países, la falta de reconocimiento internacional, porque claramente nadie quiere que en su país haya perseguidos políticos. ¿Cómo garantizar que el Instituto Electoral sea totalmente, pues, no dependiente de algo, cuando sabemos que Guadalupe Tadei tiene cierta inclinación hacia Morena, 3 consejeros más? Es decir, la mitad del Consejo Electoral del INE son afines a Morena. En el tribunal sucedió lo mismo, por eso fue la supermayoría que le dieron a Morena. ¿Cómo garantizar eso? Una de las prioridades que este país tuvo para salir de un partido hegemónico, presidencialista, unipartidista, monocromático, o sea, eso que dejamos en los 80s, en los 90s del siglo pasado, se dio gracias a que se construyó lo que en aquel momento llamábamos el IFE. Y ese IFE fue arrancarle al gobierno, desde las entrañas del gobierno, la posibilidad de definir quién ganaba o quién perdía una elección. Ustedes lo recordarán, esas sesiones en Cámara como colegio electoral, esa discusión desde la política, no desde la razón en términos numéricos, sino desde la garganta del orador en turno y el peso de votos que tenían en las cámaras, eso quedó en el siglo pasado. Yo hoy claramente sé que a México le hace bien la democracia, porque han llegado los partidos y se han ido todos en coalición, todos los partidos han ejercido el gobierno. Lo que no puede suceder es un retroceso y para ello el INE y los integrantes del INE deben de saber de la trascendencia de sus votos, de la trascendencia de sus criterios, de la trascendencia de sus definiciones. Y es tiempo de valientes. Usted dijo hubo, pero ya regresó. La revocación de mandato para 2027 y que aparezca la fotografía de la presidenta en la boleta electoral ese mismo año. A ver, me parece que es algo que debemos invariablemente reflexionar. ¿Por qué? Porque las elecciones del Poder Judicial, la revocación de mandato y las elecciones para los servidores públicos en términos del legislativo, del ejecutivo, son de naturaleza distinta. Y bajo esa premisa, lo que deberíamos de discutir en la Cámara de Diputados y en el Congreso es qué tipo de representación queremos. Si me permites, yo estoy convencida de que la prioridad para este país es que el voto de los mexicanos pueda tener una garantía de que ese voto va a representarlos y hacer este tipo de combos electorales, este tipo de, digamos, de elecciones multitudinarias, genera en muchas ocasiones una falta de certeza. Me parece que es necesario hacer una reflexión objetiva más allá de filias y fobias, priorizando que los servidores públicos que se elijan
sean los que la ciudadanía quiere, no que haya acordeones o no que haya imposición de, digamos, de una visión ideológica. Si hay una, digamos, hay una conjunción, si hay un extremo de, pues de definiciones, pues a río revuelto, ¿no? Ganancia de Morena. A río revuelto, ganancia de intolerantes. Gracias, chicos. Un abrazo.